Hoy vamos a cerrar el mes que hemos dedicado y donde nos hemos querido enfocar en el evangelismo. Y el anhelo nuestro es que usted realmente esté evangelizando o empiece a evangelizar ahora con más ímpetu, con más ánimo. Oremos a Dios. Padre, te damos gracias en esta hora por tu palabra es nuestro alimento, tu palabra es viva y eficaz, tu palabra nunca volverá vacía, tu palabra siempre producirá el efecto, el resultado para el cual tú la envías. Te pedimos en esta hora que hables a nuestra vida, que hables a nuestro corazón y que esta palabra traiga a nuestra vida sanidad física, emocional y espiritual. Señor, llévate lo que quiera impedir la libre expresión de tu palabra y háblanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y dale un aplauso a Dios por el regalo de la Biblia, la palabra del Señor, la palabra de Dios. Hoy quiero terminar hablando acerca de la identidad, porque creo que si hay un problema que tiene esta generación, son profundos problemas de identidad. Hace años, cuando todo era normal, a usted le preguntaban, ¿varón o mujer? Ayer mi esposa, llenando un formulario de un curso que hizo de primeros auxilios, nos sorprendimos las cantidades de opciones que hay. Eso es problemas de identidad. Y lo triste es que también hoy en día hay cristianos que tienen problemas de identidad. No en esa área, espero, sino en el área de que no saben realmente qué significa ser cristiano. Y hoy en día uno no sabe lo que es un cristiano verdadero. Es decir, ¿cómo uno reconocería a un cristiano verdadero en la vida? Y le quiero empezar contando una historia. ¿Cuánto les gustan las historias? Es un famoso político, hablando de políticos, es un famoso político que va a un banco a cambiar un cheque. Pero cuando llega al cajero, se da cuenta que no trajo su documento de identidad. No lo trajo, se le olvidó. Y el cajero le dice, qué pena, pero necesito verificar quién es usted, si usted es el dueño de ese cheque. El político insiste y dice, mire, yo soy una figura pública y aquí todos me conocen. El cajero insiste y dice, qué pena, son políticas del banco. Usted tiene que demostrar su identidad. Tenemos que saber que usted es verdaderamente ese político que dice ser. Y el cajero le dice, es más, ayer vino un boxeador con un problema similar al suyo. No trajo el documento de identidad. Y para comprobarlo, él tuvo que pelear con 2 cajeros nuestros. Y cuando los noqueó, nos convencimos, este es un verdadero boxeador. Y el político se agarró la cabeza y dijo, la verdad no sé qué hacer, no se me ocurre nada, no sé cómo resolver este problema. En lo único que pienso es en bobadas y estupideces. Y el cajero dijo, no diga más, usted es el político, vamos a cambiarle ya mismo su cheque. Usted es un verdadero político. Y la pregunta es, ¿y cómo podríamos reconocer a un verdadero cristiano? ¿Cómo saber si alguien es o no un verdadero cristiano? Y de eso quiero que hablemos en este día. Abra su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 en adelante. Bendigo a los que traen su Biblia en papel, en el celular o donde sea, pero que la traen. Porque si no la traen, me preocupa. Ustedes son presa fácil de los falsos maestros.
porque cualquiera le puede decir cosas y usted no tiene cómo corroborar si es o no es así. Y la palabra del Señor dice así: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor, acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí, pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Lea conmigo el versículo 9 y 10 en voz alta. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amén y amén. Los cristianos a los que Pedro le escribe la están pasando mal. Están siendo perseguidos y están sufriendo. La razón es que se han levantado en contra de los cristianos falsas acusaciones, lo que ha producido que los cristianos sean perseguidos de una manera feroz. A los cristianos se les acusaba, entre otras cosas, de canibalismo, porque cuando ellos hacían el culto, y como hoy lo hemos hecho, tomaban la cena del Señor, y la gente que los espiaba, aunque no veía, oía. ¿Y qué oía? Este es mi cuerpo que por vosotros es partido, tomad, comed todos de él. Esta es mi sangre, bebed todos de él. Así que empezaron a decir, esos cristianos cuando se reúnen sacrifican a un niño y se lo comen. Empezaron a decir cosas como estas. Los empezaron a acusar de inmoralidad sexual, porque cuando hacían los cultos enfatizaban mucho el amarse los unos a los otros. Y como la mentalidad griega y romana era tan perversa, ellos creían que era algo así como orgías. Los empezaron a acusar de afectar la economía, porque recordemos ese episodio allá en Éfeso, donde el evangelio toma tanta fuerza que la venta de imágenes de la diosa Diana se empezó a ir
para abajo. Los empezaron a acusar de promover la rebelión de esclavos, porque ellos hablaban de que el evangelio los hacía a todos iguales. Empezaron a acusarlos sobre todo de rebelión contra el emperador. Pero la gota que rebosó la copa fue que en el año 64, en el mes de julio, el emperador de turno, un loco de nombre Nerón, le dio por incendiar a Roma. ¿Y a quién cree que culpó del incendio de Roma? A los cristianos. Así que se ha desatado una terrible persecución, a tal punto que muchos cristianos lo están pensando mejor y están echándose para atrás. La pregunta es, tú y yo, ¿qué hubiéramos hecho si hubiéramos estado en ese tiempo? Si el precio de ser cristianos hubiera sido la vida, hubiera sido terminar en el circo romano o ser quemado vivo, ¿qué hubiéramos hecho? Algunos cristianos se empezaron a echar para atrás, es decir, demostraron que no eran verdaderos cristianos. Y Pedro escribe esta carta. Y escribe esta carta para animar a los cristianos de que pase lo que pase, no pueden negar la fe y tienen que demostrar que son verdaderos cristianos. ¿Cuántos de aquí somos verdaderos cristianos? ¿En serio? ¿Cuántos somos verdaderos cristianos? Dígale al que está a su lado, debemos ser verdaderos cristianos. No parecer ser cristianos, sino ser verdaderos cristianos. Y yo quiero compartir a la luz de este texto 3 características que identifican a un verdadero cristiano. Y la primera característica es que un verdadero cristiano se conoce porque ama la palabra de Dios. ¿Qué hace un verdadero cristiano? Por eso me entristece, digamos, cuando veo cristianos que llegan al culto sin la Biblia. A veces ni en el celular la tienen. En el celular tienen Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, tienen de todo, pero no tienen la Biblia. Eso me preocupa, porque un verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Y de eso es de lo que habla Pedro en los primeros versículos. Del versículo 1 en adelante, Pedro nos va a mostrar cómo a un verdadero cristiano se le conoce porque ama la Biblia. Mira el versículo 2 del texto que hemos leído. Dice el apóstol Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Cuántos han conocido un niño recién nacido? ¿Cómo manifiesta un niño recién nacido su deseo de querer comer? Levanta la mano, le dice la mami, mami, y ya. ¿Qué hacen esos pequeñines? Llorar. ¡Ah! 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 Y la mamá lo alza, lo consiente. Ya, mi amor. Pero si él tiene hambre, ¿qué va a seguir haciendo? ¡Ah! ¿Cuándo se va a calmar? Hasta que la mamá le da su lechecita. Se calma. Lo que dice este texto es que un verdadero cristiano, si hay algo que anhela y desea, es la palabra de Dios. Es algo que lo anhela, es algo que lo desea con todo su corazón. Dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada. ¿Para qué? ¿Para qué tenemos que amar la palabra? ¿Cuál es la razón de amar la palabra? Ese mismo texto da la respuesta: para que por ella crezcáis para salvación. Porque recuerde lo que ha sido nuestra vida cristiana. ¿Se acuerdan de arrepentimiento
conversión y seguimiento. Íbamos rumbo hacia el abismo. Escuchamos la palabra. ¿Y qué hicimos? Nos arrepentimos. Pero no nos quedamos ahí. ¿Qué hicimos además? Nos convertimos. Dimos un giro de 180 grados. Pero si queremos realmente alejarnos del abismo, ¿qué tendremos que hacer? Tendremos que seguir a Cristo. Y seguir a Cristo implica amar la palabra de Dios. Tenemos que amar la Biblia y tenemos que amarla con todo nuestro corazón. ¿Sabe por qué? Porque si hay algo que le va a dar identidad al cristiano, es la palabra de Dios. Yo dije que la Biblia es lo que nos da nuestra identidad. Porque tú y yo somos, no lo que la sociología dice o lo que la antropología dice, tú y yo somos lo que la Biblia dice que nosotros somos. Y este libro dice que a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué somos entonces? Somos hijos de Dios. Y Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Hemos sido hechas nuevas personas. Hemos sido cambiados y transformados. Este libro dice que somos embajadores en nombre de Cristo. La Biblia dice que somos más que vencedores. Que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? La Biblia dice que nosotros somos santos, apartados. La Biblia dice que somos el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que somos la sal de la tierra y la luz del mundo. Por eso tenemos que amar la palabra. Un cristiano verdadero ama la palabra. Mire, hace años en este país, ¿cómo conocía usted a un evangélico? ¿Cómo lo conocía? Un domingo era fácil distinguir a un cristiano, porque generalmente se vestían muy elegantes. ¿Y qué más tenían? La Biblia. No había vergüenza. Pero hoy en día me temo, sospecho que hay cristianos que les da pena que la gente sepa que es una persona del libro. El apóstol Pablo decía, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que en él cree. ¿Cómo nos vamos a avergonzar de la palabra? ¿Cómo nos vamos a avergonzar del libro que realmente nos da identidad? Si usted no quiere perder su identidad, tiene que amar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que nos da identidad. ¿Sí, amén o no amén? ¿Para qué dice que debemos amar la palabra? Mire el versículo 2. Dice, para que por ella crezcáis para salvación. Cuando usted y yo dedicamos nuestra vida a amar la palabra, ¿qué va a traer la palabra de Dios a nuestra vida? Nos va a traer crecimiento, nos va a traer madurez. Y como dice Pedro, para que crezcamos para salvación. No es de que algún día nos salvemos, no, sino que esa salvación que ya tenemos en Cristo tiene que crecer y tiene que madurar. Tenemos que crecer. Diga conmigo bien convencido, un verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Dígaselo al vecino, un verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Y la pregunta que cabría aquí es, ¿y qué tanto amamos nosotros la palabra hoy? Las decisiones que tomamos, ¿por qué las tomamos? ¿Porque nos parece? ¿Porque alguien nos aconsejó? ¿O porque la Biblia así lo dice? Nosotros tenemos que demostrar que la palabra de Dios realmente es importante para nosotros. ¿Cuáles son las palabras que salen de nuestra boca? ¿Qué es lo que repetimos? ¿Por qué nos conoce la gente? El salmista en el Salmo 1 dice, bienaventurado el varón, que no anduvo en consejo de malos,
ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice: será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La Biblia tiene que ser el elemento clave en nuestra vida. No solo el libro, sino que se note en nuestra vida que nuestra vida es una vida bibliocéntrica. Que cuando tomemos decisiones y la gente nos pregunta: ¿y por qué toma esa decisión? Porque la Biblia así lo dice. ¿Y por qué haces esto? Porque la Biblia así lo dice. ¿Cómo enfrentó Jesús al enemigo? ¿Cuál fue la herramienta poderosa? La palabra. El enemigo venía para tentarlo. ¿Y qué decía Jesús? No, porque escrito está. No, porque escrito está. Y ese fue el secreto del éxito de Josué, el sucesor de Moisés. Porque el Señor un día le dijo: óyeme, Josué, ¿quieres tener éxito en la vida? Y yo pregunto a la iglesia hoy: ¿cuántos queremos tener éxito en la vida? Este es el secreto del éxito. El Señor le dijo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Alabado sea Dios. Todo nos va a salir bien. Aquellos que decidimos amar la palabra de Dios. En el versículo 4, el apóstol Pedro muestra otra acción que un verdadero cristiano debe ejecutar. ¿Qué dice? Acercándoos a Él, a Cristo. ¿Y cómo lo llama el apóstol Pedro? Piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Pase al versículo 6. Dice: por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa. Y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis, ¿dónde están los que creemos? ¿Quién es Cristo? Él es precioso. Pero para los que no creen, ¿en qué se convierte? Dice: la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual también fueron destinados. ¿Qué dice Pedro que es Cristo? ¿A quién compara Pedro a Cristo? A una piedra. ¿Pero qué piedra? La piedra angular, la piedra principal, la piedra viva. Pero ¿qué dice la Biblia que hicieron los hombres con esa piedra viva? ¿Qué hicieron? La desecharon. Para entender un poquito esto, alguien dijo que cuando Salomón construyó el templo, y el templo que construyó Salomón fue el más regio, el más majestuoso, Salomón contrató una cantera a donde mandaba fabricar las piedras, de acuerdo al diseño que Salomón tenía. Y un día de esa cantera llegó una piedra particular por sus tamaños, por su forma y por su proporción. Y los que estaban construyendo el templo, cuando vieron esa piedra, como que no les gustó, no les cuadró, porque dijo: esto no encaja en ningún lugar.
¿Y sabe qué hicieron con esa piedra? La desecharon. La tiraron por un barranco y esa piedra rodó allí, le creció pasto encima, le creció musgo y fue olvidada. Cuando fue transcurriendo la construcción del templo, que duró años, llegó un momento en que uno de los que estaba al frente de la construcción mandó a la cantera pedir por una piedra de tales dimensiones y de tal forma. ¿Y sabe lo que le respondió la cantera? Esa piedra nosotros se la mandamos hace rato. ¿Qué la hicieron? ¿Y qué les tocó hacer a ellos? Ir a buscar esa piedra que habían desechado. La aplicación es muy sencilla. Cuando Cristo vino en su primera venida, ¿cómo fue tratado por el pueblo de Israel? Fue desechado. Hasta el día de hoy los judíos no creen que Cristo sea el Mesías. Lo rechazaron. Ellos inventaron una teoría de que el cuerpo de Jesús fue robada, algo que nunca se pudo ni se podrá comprobar. Fue una piedra que ellos desecharon. Pero cuando Jesús regrese por segunda vez, el pueblo de Israel se dará cuenta de que Cristo es la principal piedra, la piedra viva, la piedra más importante de este edificio llamado la iglesia de Cristo. Cristo es esa piedra. Pero ¿qué dice el versículo 5 acerca de usted y de mí, que somos cristianos? ¿Qué somos también nosotros? Dice, vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo. ¿Qué somos nosotros? Piedras vivas. Pero ¿cuál es la piedra principal de la edificación? ¿Y usted y yo qué somos? En la medida que cada persona en el planeta se va convirtiendo, ¿qué va haciendo el Señor? Va construyendo este edificio llamado la iglesia. ¿Y con qué lo construye? Con piedras vivas. ¿Y qué es una piedra viva? Una piedra viva es un cristiano que realmente está cumpliendo su propósito. Si usted no cumple una función dentro de la iglesia, si usted no forma parte de esta edificación, usted no es una piedra viva, usted es una piedra muerta. Y yo pregunto, una piedra que no forma parte del edificio, sino que está por allí en el piso, ¿en qué se puede convertir? En una piedra de tropiezo. Y lamentablemente hay cristianos que no son piedras vivas. ¿Qué son? Porque la gente que los conoce dice, ¿eso significa ser cristiano? Si eso es ser cristiano, yo no quiero tener nada que ver, porque probablemente no es una piedra viva, no está cumpliendo su propósito, sino que es una piedra de tropiezo. Y en el versículo 5 nos dice el apóstol Pedro, ¿para qué tenemos que ser piedras vivas? Respóndalo usted solo con una simple lectura. ¿Qué implica que seamos piedras vivas? ¿Para qué somos piedras vivas? Dice, para ofrecer sacrificios. ¿Quiénes ofrecían los sacrificios en el Antiguo Testamento? Los sacerdotes. ¿Y qué ofrecían de sacrificios? Animales, palomas, ovejas, vacas. Ahora, ¿qué es lo que dice Pedro? ¿Qué clase de sacrificios tenemos que ofrecer nosotros como cristianos? Dice sacrificios espirituales, ya no una oveja, ya no una vaca, ya no un cordero, sino sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Porque usted y yo en Cristo somos sacerdotes y tenemos que ofrecer sacrificios espirituales. ¿Cómo cuáles? Mencionemos algunos. Romanos 12:1. El apóstol Pablo dice, así que
hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis, ¿qué cosa? Vuestros cuerpos, ¿en qué? En sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Nosotros ya no tenemos que matar la ovejita, pero ¿cuál es el sacrificio que debemos presentar diariamente? Nuestro cuerpo. Un sacrificio espiritual que presenta un cristiano es ofrecer su cuerpo, ya no para el pecado, ya no para la maldad, sino un cuerpo para agradar y glorificar a Dios. Nuestro cuerpo no es para el pecado, nuestro cuerpo es para glorificar a Dios. ¿Cómo se conoce un verdadero cristiano? No solo porque ama la palabra, sino porque agrada a Dios. ¿Y con qué agrada a Dios? Con su cuerpo, con su manera de vivir. Oye, ¿y por qué los cristianos no toman, no fuman, no se drogan? ¿Por qué? Porque es que nuestro cuerpo es parte de nuestro sacrificio a Dios. ¿Por qué los cristianos solamente tienen su esposa y no tienen relaciones sexuales extramatrimoniales? ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo es un sacrificio para agradar a Dios. ¿Sí, amén? Pero es que los cristianos no son tentados, no tienen deseos, no tienen ganas de ser infiel. Probablemente sí, y muchas, pero hemos decidido sacrificar nuestro cuerpo y ofrecerlo para agradar a nuestro Dios Todopoderoso. Porque queremos vivir para Él, para su gloria. En Hebreos 13:15 se nos presenta otro sacrificio espiritual que debemos ofrecer. ¿Cuál será? Dice la Escritura: así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de Él, y aquí está el sacrificio. ¿Qué sacrificio? Sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. ¿Qué es un sacrificio de alabanza? Se lo ilustro para que lo entienda mejor. Si usted mañana llega a la empresa y el gerente lo llama a la oficina y le dice: hemos visto su desempeño y lo vamos a ascender y le vamos a duplicar el salario. Yo pregunto, ¿ahí hay sacrificio de alabanza? No. La alabanza es algo obvio, natural, espontáneo. Es decir, el que no alabe ahí es que está en la olla. ¿Qué es sacrificio de alabanza? Es que usted llega mañana a la empresa y el gerente lo llama. Y el gerente le dice: mira, te valoramos mucho, eres importante, pero esta empresa está en crisis y tenemos que hacer recorte de personal. En conclusión, estás despedido, no tienes trabajo. ¿Qué es lo que habría que hacer ahí? Alabar a Dios en una situación allí en que se convierte en un sacrificio. Eso es sacrificio de alabanza. Y eso hace que los cristianos verdaderos brillen. Porque una situación como esas, ¿qué es lo normal que cualquier ser humano, cualquier mortal va a hacer? ¿Qué es lo que haría cualquiera? Amargarse, llorar, maldecir, pelear, protestar. Pero si usted sale de allí despedido, echado, pero sale alabando a Dios, la gente tiene que decir: ese tipo es raro, esa mujer es rara, esa persona tiene algo especial. ¿Qué es lo que tiene? Que es un verdadero cristiano, hijo de Dios, que ha entendido que tiene que sacrificar alabanza a Dios, alabar a Dios en las buenas y alabar a Dios en las malas, alabar a Dios en la salud, pero alabar a Dios también en la enfermedad, alabar a Dios cuando la vida va bien, pero alabar a Dios cuando la vida va mal. Sacrificio de alabanza. Versículo 16 de ese mismo texto de Hebreos, en el capítulo 13, 16 de Hebreos dice: y de hacer bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. ¿Por qué? Porque de tales que ya no sacrificamos ovejas, pero mire, estos
sacrificios. Aquí se nos menciona 2 sacrificios. El primero, de hacer bien. Hay personas que nos odian tanto, que nos hacen la vida imposible, pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Hacerles bien. ¿Eso qué es? Eso es un sacrificio. Pero eso es un sacrificio espiritual. De eso se agrada a Dios. Porque Jesús dijo, si usted le hace bien a sus amigos, eso lo hace cualquiera. Pero la tarea nuestra como cristianos, un cristiano verdadero le hace bien aún a los que le hacen mal. Así que ese compañero de trabajo que le friega la vida, mañana llévele un regalón. ¿Qué, pastor? Eso es un sacrificio. Sí, por eso, un sacrificio. Y el otro sacrificio está en ese mismo texto, dice, y de la ayuda mutua. Porque a veces económicamente estamos apenas con lo nuestro. Pero ¿qué tenemos que hacer a veces? De lo que tenemos para nuestro diario, compartir. ¿Eso qué es? Eso es un sacrificio. La pregunta es, ¿y para qué vamos a hacer todo eso? Para agradar a Dios. Mira, a un cristiano verdadero se le conoce por eso, porque esté donde esté, lo único que le interesa es agradar a Dios. No le interesa agradar al compañero de trabajo, no le interesa agradar a la familia. Ay, pastor, es que en mi casa hicieron una fiesta y a mí me tocó tomarme unos tragos y echarme una bailoteada para agradar a mi familia. Error, ahí demostraste que no eres un verdadero cristiano, porque un verdadero cristiano vive para agradar a Dios. Y si a los demás no les agrada, pues que se amarguen, problema de ellos, pero nosotros vivimos para agradar a Dios. Sí, amén. Vivimos para agradar a Dios. Oye, ¿por qué no te tomas una cervecita? Porque yo vivo para agradar a Dios. Oye, ¿y por qué no te metes este cigarrillito de marihuana? Porque yo vivo para agradar a Dios. ¿Por qué no hacemos lo malo? Porque vivimos para agradar a Dios. Pero hay una tercera característica de un verdadero cristiano, y está en el versículo 9. De hecho, en el versículo 9 es donde Pedro más enfatiza lo que nosotros como cristianos somos. ¿Qué dice ese versículo? Mas vosotros sois, ¿qué somos nosotros? Linaje escogido. Pregunto, antes de que Jesús viniera, ¿cuál era el linaje escogido de Dios? Israel. El pueblo judío, ese era el pueblo de Dios. Pero hoy, a todos los que creemos en Cristo, nos ha hecho parte de ese linaje escogido. Nos hacen un examen de sangre, de ADN, y no seremos judíos, probablemente ninguno aquí, o muy pocos seremos descendientes de judíos. Seremos boyacenses, santanderianos, chichas, descendientes de no sé cómo, pero por la fe en Cristo ahora somos linaje escogido por la fe. No necesitamos ser hijos de Abraham para ser de ese linaje. Necesitamos creer en Cristo. Pero ¿qué más somos? Dice, somos real sacerdocio. Somos sacerdotes de un rey, real sacerdocio. Mire, ni siquiera el pueblo de Israel, todos eran sacerdotes. ¿Quiénes eran los sacerdotes en el pueblo de Israel? Los levitas. Y yo pregunto, ¿todos los levitas? No, ni siquiera todos los levitas. Pero ahora en Cristo, todo el que cree en Cristo, automáticamente, ¿en qué nos convertimos? En real sacerdocio. Dígale a alguien, yo soy sacerdote, porque eso somos. Somos real sacerdocio. ¿Y cuál era la función de un sacerdote? Entraba a la presencia de Dios para ofrecer sacrificio y adoración, pero a la vez era el que traía de parte de Dios la palabra. Nosotros eso somos hoy, real sacerdocio. El apóstol Pablo, cuando fue
preso en Filipo, demostró lo que él era, un real sacerdote. Porque en lugar de amargarse, ¿qué hizo Pablo y su compañero de prisión Silas a medianoche? Alabar, orar, es decir, entró ¿a dónde? A la presencia de Dios, adorar a Dios. Y cuando el carcelero, producto de lo que ocurrió allí, le preguntó qué hay que hacer para ser salvo, ¿en qué se convirtió Pablo? Se convirtió en un predicador, y como sacerdote, ¿qué le dijo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Tú y yo somos real sacerdocio, somos las personas que Dios va a usar para que este mundo se acerque al Dios Todopoderoso. Somos real sacerdocio, somos gente valiosa. Pero hay algo más, dice, somos nación santa. Y hoy como colombianos nos sentimos orgullosos de que uno de los nuestros se suba allí al podio en el Arco del Triunfo en París a reclamar el triunfo del Tour de Francia. Eso como colombianos nos alegra. Pero sabe una cosa, no nos confundamos, porque nosotros somos, además de ser colombianos, realmente somos de otro país. Nuestra ciudadanía está en el cielo. Somos de una nación santa, de una nación particular, somos diferentes. Pero hay algo más. ¿Qué dice ese texto? Somos pueblo adquirido por Dios. No éramos, pero Él nos compró. Y la pregunta es, ¿cómo le salimos al Señor? ¿Baratos o costosos? Le salimos costosos. Porque según el capítulo 1 y el versículo 18 de esta misma carta, ¿cuál fue el precio que Dios pagó para comprarte a ti y a ti y a mí? ¿Cuál fue el precio que Él pagó? ¿Cuál fue el precio que Él se pagó? Dice allí 1:18, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. Lea el 19 bien fuerte y animado. Sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuál fue el precio que el Padre dio para comprarte a ti y para comprarme a mí? El precio fue la sangre de Cristo, la sangre del Señor mismo. ¿Valemos o no valemos? Y la pregunta es, ¿para qué semejante inversión? ¿Para qué el Padre pagó tanto? ¿Para que nos encerremos todos los domingos en el culto, cantemos y esperemos que llegue el día en que vayamos al cielo? ¿Para qué pagó un precio tan alto? Vuelva allí al texto de la palabra, versículo 9, 2:9. ¿Qué dice? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué hemos sido comprados? No les escuché. ¿Para qué hemos sido comprados? ¿Para qué hemos sido comprados? Para anunciar el evangelio. Para eso fuimos comprados. Por eso un cristiano verdadero se conoce porque donde quiera que va, anuncia el evangelio. Porque donde quiera que va, está anunciando el evangelio. Porque entiende, yo fui comprado. Yo no era de este país, pero el Señor me adoptó. Ahora soy linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Un verdadero cristiano anuncia el evangelio. ¿Y tú anuncias el evangelio? ¿O te avergüenzas compartir de tu fe donde quiera que vas? Estamos en este mundo para anunciar el evangelio. Mira, esa es la única actividad que no vamos a poder realizar en el cielo.
En el cielo, ¿a quién vamos a evangelizar? ¿Quién necesitará en el cielo ser evangelizado? Nadie. En el cielo podremos adorar, podremos seguir creciendo, conociendo más, ser discipulados. Allá sin duda alguna habrá escuelas, allá sin lugar a dudas avanzaremos, adoraremos. Pero ¿qué no podremos hacer? Anunciar el evangelio. Eso tenemos que hacerlo aquí y ahora. ¿Cuántos somos verdaderos cristianos? ¿Qué caracteriza a un verdadero cristiano? Recordémoslo en esta mañana. Un verdadero cristiano ama la palabra de Dios. Como un niño pequeñito que hace, llora por ella. En segundo lugar, un verdadero cristiano agrada a Dios. Ofrece sacrificios agradables a Dios. Y en tercer lugar, un verdadero cristiano anuncia el evangelio. Termino con una historia. Se cuenta de uno de esos famosos cazatalentos. Un cazatalento es un profesional que es experto en contratar a ejecutivos para grandes empresas. Ese es un cazatalento. Y este cazatalento tenía una particularidad. Y es que este cazatalento era experto en desarmar a los candidatos. Es decir, llegaba el posible gerente muy arreglado, encorbatado. Y este cazatalento se quitaba la chaqueta, a veces se quitaba los zapatos, subía los pies sobre el escritorio y empezaba a hablar muy relajado. Y hablar de cosas cotidianas, del fútbol, del ciclismo, de la familia. Y cuando ya ese posible talento estaba relajado, le hacía una pregunta tremenda. Y la pregunta era: ¿cuál es tu propósito en la vida? Y lo que ocurría era que muchos de esos grandes ejecutivos, al escuchar esa pregunta, quedaban bloqueados. Porque ellos esperaban que les hiciera otras preguntas. Y muchos se bloqueaban. Pero un día, este cazatalento entrevistó a un ejecutivo muy preparado, muy estudiado, pero sobre todo que era un verdadero cristiano. Así que la rutina empezó, se quitó la chaqueta, los zapatos, empezó a hablarle de fútbol, empezó a hablarle de la familia y de repente le hizo la pregunta: ¿cuál es tu propósito en la vida? Y este verdadero cristiano, sin pestañear, sin pensar en el puesto que iba a ofrecerle ahí, la respuesta que le dio es: mi propósito en la vida es ir al cielo y llevarme a toda la gente que sea posible conmigo. Fue la primera vez que el cazatalento quedó mudo. Él no se imaginó esa respuesta. Mi propósito en la vida es ir al cielo y llevarme a toda la gente que sea posible conmigo. Y yo le pregunto a usted, ¿cuál es su propósito en la vida? Hoy que estamos cerrando esa serie de evangelismo, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Hacer plata? ¿Pasear? ¿Conocer el mundo? ¿Ser muy famoso? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Quiera Dios que tu propósito en la vida sea ir al cielo y llevar a toda la gente que sea posible contigo. Porque todo lo demás que conquistes en esta tierra se queda. ¿Y de qué te va a servir en la eternidad? Tus títulos no los llevas. El doctorado, el PhD, tu casa no la llevas, tus muebles no los llevas. Pero qué lindo que hayan personas en el cielo gracias a ti. ¿Habrá alguien en el cielo gracias a ti?
Un verdadero cristiano vive para anunciar el evangelio. Y si tú eres un verdadero cristiano, tienes que vivir para anunciar el evangelio. Cierre sus ojos en esta mañana. Y a la luz de esta palabra, examine su corazón. Con toda honestidad y sinceridad, examine su vida. ¿Cuál es tu actitud hacia la palabra de Dios? ¿Realmente amas la palabra de Dios? Como dice Pedro, eres de aquellos que como ese niño recién nacido, lloras, anhelas y deseas la palabra de Dios en tu vida. Porque un verdadero cristiano ama la palabra. ¿A quién quieres agradar en este planeta? ¿La aprobación de quién buscas? Un verdadero cristiano lo que le importa es agradar a Dios. Y sobre todo un verdadero cristiano anuncia el evangelio con su vida, con sus palabras. Colóquese de pie y vamos a hablar con Dios. Pidámosle que nos ayude. Pidámosle que haga algo en nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por tu palabra. Gracias por hablar a nuestras vidas y a nuestros corazones. En esta hora, Señor, reconocemos que te necesitamos. Reconocemos, Señor, que nos hace falta todavía. Reconocemos, Señor, que hay áreas en nuestra vida donde todavía no se nota que somos verdaderos cristianos. Señor, y te pedimos perdón. Perdónanos. Perdónanos por ser descuidados con la palabra. Perdónanos, Señor, porque no somos como lo que la palabra dice hoy. Esos niños que desean la leche, que desean la palabra, que lo anhelan. Señor, y te pedimos que nos ayudes. Danos un amor especial por tu palabra. Danos un amor especial por la Biblia. Señor, que en lugar de estar metidos en chismes, que en lugar de estar haciendo mal uso de las redes sociales y mal uso de nuestro tiempo, estemos amando tu palabra, meditándola, memorizándola. Danos amor por tu palabra. Señor, y ayúdanos en medio de esta sociedad que vivimos. Aunque hoy no nos matan, ni nos queman, ni nos meten a un circo romano con leones, pero tenemos que luchar contra ideologías equivocadas. Tenemos que luchar contra conceptos contrarios a tu palabra. Señor, ayúdanos a vivir para agradarte. Ayúdanos a vivir para hacerte sonreír a ti. Señor, que nuestro anhelo sea que tú te sientas agradado. Si a los demás no les agrada nuestra vida, no importa. Pero donde quiera que vayamos, vamos a vivir para agradarte a ti. Señor, quita de nosotros el miedo. Quita el miedo, ese miedo que no nos deja hablar, ese miedo que no nos deja evangelizar. Quita ese miedo que nos enmudece y ayúdanos a dar testimonio, a predicar el evangelio donde nos has colocado. Señor, que entendamos que te salimos costosos, que entendamos que pagaste un precio muy alto por nosotros, por nuestra redención, que pagaste un precio muy alto para llevarnos al cielo, pero que entre tanto que llegamos al cielo,
tenemos que anunciar el Evangelio todos los días de nuestra vida. Danos el poder del Espíritu Santo para hacerlo. Danos la gracia y la sabiduría para hacerlo. Levanta esta iglesia como una iglesia que anuncia el Evangelio con su palabra, con sus acciones, con su estilo de vida. Ayúdanos. Levante sus manos y haga una oración de consagración y dígale al Señor: Señor, ayúdame a ser un cristiano verdadero, que se note en mi vida que yo soy un verdadero cristiano, que mi amor por la palabra, que mi amor por tu presencia, que mi amor por ti, mi deseo por agradarte y mi deseo por anunciar el Evangelio evidencien que soy un verdadero cristiano. Señor, haz de nosotros cristianos genuinos, verdaderos, cristianos en los cuales tú te puedas alegrar y regocijar. Señor, ayúdanos por favor, te lo rogamos, te lo pedimos. Que lleves en paz a tu iglesia, que lleves en paz a tus hijos. Señor, que esta palabra no vuelva vacía, que donde quiera que tus hijos estén, Señor, entiendan que su razón de ser, la razón por la que tú les salvaste, es para anunciar el Evangelio. Señor, úsalos allí donde estratégicamente los has ubicado, en la universidad, en el trabajo, en ese barrio, en medio de esa familia. Permite, Señor, que a través de la vida de mis hermanos, otros conozcan tu amor, otros se salven, otros conozcan el Evangelio. Señor, bendícelos en esta semana. Que esta semana sea una semana de cielos abiertos, una semana donde tú abras puertas de bendición y cierres toda puerta de peligro. Señor, que todo lo que tus hijos hagan te agrade a ti. Que todo lo que tus hijos hagan tenga el respaldo tuyo, Señor. Sobre todo, que puedan anunciar el Evangelio a esta generación. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Y con gozo todos decimos amén. Amén. Aleluya. Dios les bendiga, les guarde.